Partimos entonces la tarde con un panel súper interesante para cuestionarnos un poquito del trabajo híbrido y ponerlo en juego, pero también para hablar de lo que implica todo esto, ¿ah? Y quiero partir desde la mirada en la que está 9.5 y de alguna forma estamos vinculados al mundo de la tecnología. Entonces les pongo el desafío un poco de ese contexto porque es donde más nos movemos, industrias basadas en conocimiento y tecnología. Y profesionales también vinculados a este mundo, que son quienes principalmente hoy día están aquí y luego seguro nos ven en la grabación. Entonces, la verdad es que lo que pasa con el trabajo remoto en la experiencia acumulada de 9.5 en ya 8 años es que hemos visto que habilita las condiciones para poder acceder a oportunidades distribuidas no solo en Chile sino que globales y que elevan las competencias y las habilidades del talento porque se conectan a mercados que tienen un nivel de exigencia, una demanda de profesionales como los que hemos ido también escuchando en esta conferencia. O sea, hace poco estaba presentando Héctor desde Kowloon, trabajando para Seattle, en Microsoft, en Xbox, ¿sí? Entonces, hemos ido construyendo a través de todo este tiempo competencias muy importantes que nos conectan, ¿cierto?, a oportunidades importantes y que desarrollan el talento a un nivel que lo permite, lo desafía el talento, ¿sí? Pero cuando hablamos de trabajo híbrido, donde la presencialidad pasa a ser parte de la exigencia, es un retroceso, creo yo. Voy a plantearlo desde ahí. ¿Por qué? Porque si tengo que estar presencial, Héctor, va a usarlo el mismo ejemplo, no podría simplemente ser parte de esta conversación porque está dada por una necesidad territorial. Una limitación. Exacto. Entonces, ¿qué piensan primero de eso? O sea, ¿cómo hacemos que enfrentamos esta discusión de un trabajo híbrido que al final limita, como bien dice Fernando, eso? Entonces, dicho esa conversación, les invito a ver cómo quieren entrar a ese desafío primero. Parto. ¿Ahora sí? Sí. Buenas tardes a todos. Gracias a los que soltaron el almuerzo para volver. Muchas gracias por esa generosidad. Déjame ir un poco para atrás. ¿Ya? Soy socióloga, no puedo evitarlo. Y la idea de ir a trabajar a un lugar es una idea que no lleva tantos años. Es una idea que viene con la revolución industrial, ¿no? Antes uno trabajaba y cuando se inventa la industria, se inventa la idea del trabajo en serie, es que se nos hace necesario ir a hacerlo a un lugar que es el lugar donde están las maquinarias. Para qué decir que eran los niños los que iban al principio, ¿no? Que hoy nos parece más horroroso nomás. Y hemos ido avanzando como sociedad y ese ir a trabajar se volvió columna vertebral de nuestra manera de armar comunidad, ¿ya? La comunidad no se hizo en la plaza del pueblo, empezó a organizarse a través del mundo del trabajo. Y ese organizarnos es, creo yo, el que estamos viviendo la bisagra de la transformación. Y depende dónde nos paremos de esa transformación lo que estamos mirando. Vos decís que es un retroceso la idea del trabajo híbrido. En general, cuando yo estoy hablando en otros contextos, es una evolución exagerada, ¿no? Porque todavía están en la era de la industria, las maquinarias siguen estando en el lugar de trabajo y la flexibilidad es muy difícil, ¿no? Entonces, estamos viviendo un momento bisagra, un momento histórico. Mis hijos dicen que están podridos de que les diga eso, pero estamos viviendo un momento extraño de transformación en el que no solo estamos cambiando la idea desde dónde trabajar, sino qué significa trabajar, qué significa el contrato social del trabajo y cómo lo vamos a ordenar. Por suerte está Fernando para encargarse de la parte legal de este asunto. Pero en la parte de cómo nos relacionamos con el mundo del trabajo, yo creo que estamos compartiendo fenómenos. Vos venís de una industria y de un movimiento en el que el conocimiento explotó y explotó sin necesidad ni de volver a juntarse en maquinarias ni en lugares. Entonces, son la punta de la transformación, ¿sí?
Sin embargo, el mismo Héctor decía desde Chiloé que echa de menos el pensar colectivo y la pizarra, ¿no? Porque todavía la colaboración tiene mucho de cuerpo, tiene mucho de construir juntos. Yo creo en el trabajo híbrido, investigamos muchísimo sobre el trabajo híbrido desde el día que empezó la pandemia. El 20 de marzo dijimos, ok, esto hay que entenderlo, y nos pusimos a investigar lo que iba sucediendo. El problema es que hay que diseñarlo, ¿no? Y hay que diseñarlo en cuanto a la realidad de los propósitos, de los resultados que buscas y de las personas que conforman los equipos. Por lo tanto, no hay recetas, y seguramente en tu industria es tanto más importante juntar talento disperso en el mundo que va a ser seguro, pero segurísimo, más relevante lo remoto. Pero en otras industrias, donde el estar juntos nos permite innovar o crear y hay talento suficiente local, va a ser fundamental el juntarnos. Entonces, depende de la realidad y la clave está en el diseño, y feliz de que hablemos de eso. Buenísimo. Después de la Natalia, yo creo que está todo dicho. No, a ver. Se acabó el tema. Se acabó. No, yo quiero volver un poco para atrás, porque cuando hablamos de teletrabajo, uno siempre reconoce las virtudes y los defectos que puede tener el teletrabajo, ¿ya? Y cuando uno habla de las virtudes del teletrabajo, al menos se me vienen a la mente 4 grandes conceptos. Es un tipo de empleo moderno, es un tipo de empleo inclusivo, es un tipo de empleo sustentable y es un tipo de empleo democrático. Moderno porque aprovecha, ¿cierto?, algo en lo cual la mayoría de estas salas son expertos, ¿cierto?, las nuevas tecnologías. Y aprovechan las nuevas tecnologías para ponerla al servicio de las personas, en este caso para trabajar. Es un tipo de empleo inclusivo porque permite que personas o que sectores que tradicionalmente estaban más relegados del mundo del trabajo puedan sumarse al empleo que siempre quisieron desde el lugar que desean. Hoy día hemos escuchado varios ejemplos, ¿cierto?, de personas que trabajan. Uno de los expositores de los speakers de la mañana nos contaba que trabajaba desde Chiloé, otros que trabajaban desde fuera de Chile, o jóvenes, o mujeres, o personas con discapacidad. Por lo tanto, el teletrabajo permite eso, permite que sectores o que personas que tradicionalmente no podían trabajar en la empresa, en la industria que querían, puedan hacerlo. Además, tenía la ventaja, o tiene la ventaja el teletrabajo de ser un tipo de empleo sustentable, un tipo de empleo verde, ¿cierto? Porque ayuda a descontaminar las ciudades, a descongestionar las ciudades. Y yo no tengo que estar en el tráfico. Ayer los que fuimos al Green Carpet, ¿cierto?, encontrábamos que había mucho tráfico. Decían mucho para Valdivia, poco para otros lados, pero había tráfico, y si uno teletrabaja, uno se ahorra ese tráfico, se descontamina en las ciudades, se descongestiona. Por lo tanto, un tipo de empleo sustentable. Y además es un tipo de empleo democrático, o la ley de teletrabajo permitió democratizarlo, porque no nos olvidemos que antes de la ley de teletrabajo, en Chile el porcentaje de personas que teletrabajaba era un 1%, según las estadísticas del INE, un 1%. En tiempos de pandemia llegamos al 25%. 25% que es muchísimo, porque es 25% del total de gente que trabajó en Chile. Y sabemos que muchos empleos en Chile, la mayoría, no son teletrabajables. Y por lo tanto, no sé, la persona que reponía en el supermercado, ¿cierto?, los productos, esa persona, aunque hubiera querido trabajar, no podía teletrabajar, y por lo tanto está dentro de ese porcentaje. Si tomábamos solo los empleos teletrabajables, se estima que alrededor del 80% o 90% de la fuerza laboral chilena teletrabajó. ¿Por qué me doy esta vuelta? Porque efectivamente cuando uno mira el modelo híbrido, y yo comparto con la Natalia, va a depender de la industria, ¿ya? En la mañana escuchábamos aquí que algunos decían, nosotros queremos full teletrabajo, solo teletrabajo, no queremos trabajo presencial. Sí, y tal vez hay industrias en la cual la presencialidad, la sociabilización con el equipo, el reunir experiencias comunes, a lo mejor es menos relevante que la posibilidad de estar en distintos puntos del país, o incluso fuera del país, teletrabajando. Pero hay otros sectores donde se quiere volver a una cierta presencialidad. Yo soy de los que cree que el modelo en el escenario estándar ideal es el modelo híbrido, ¿ya? Posiblemente no le acomoda a todos, así como algunos no quieren 100% teletrabajo, otros tampoco quieren 100% presencialidad, porque el modelo híbrido te permite jugar con eso, jugar con tu libertad de que tú manejas tus tiempos, manejas tus intereses, y por lo tanto teletrabajas desde el lugar que quieres, a la hora que quieres, y trabajas por hitos, trabajas por performance, por así decirlo, pero también te permite ir ciertos días a
la oficina, estar con tu compañero de trabajo, compartir ideas, trabajar en equipo. Yo creo que eso es lo que se espera del régimen de la ley de teletrabajo, ¿ya? Hoy día, y con esto te termino, cuando empezamos la pandemia, cierto, tuvimos una cuarentena obligatoria que no hacía posible ni la presencialidad ni el modelo híbrido, pero en ese momento la proporción era 2 tercios en el fondo. 2 tercios de la gente full teletrabajo y solo 1 tercio tenía un modelo híbrido presencial. Hoy día eso se dio vuelta. Hoy día son 2 tercios modelo híbrido y 1 tercio de los que teletrabajan solo teletrabajo. En el caso de ustedes, de Cordevex, ¿tienen equipo distribuido? Tienen una oficina central en Santiago donde hay bastante presencialidad, pero también la opción de estar remoto, pero también tienen equipos aquí cerquita en el sur. Entonces, hay ahí también un modelo híbrido y distribuido. Entonces, ¿cómo han visto ustedes ese rol? Bueno, yo dos cosas voy a aprovechar que está Natalia aquí dentro de la socióloga, y yo creo que todo esto plantea un desafío a nivel de la sociedad muy fuerte después del impacto que tuvo la pandemia en nuestra sociedad. Creo que es un desafío enorme en varias áreas de la cultura nuestra. Por ejemplo, la educación. Creo que hablaba Natalia acerca del proceso, del fenómeno que parte con la revolución industrial. Creo que si nosotros miramos, por ejemplo, la adaptación que ha tenido o la evolución que ha tenido la educación en nuestros tiempos, creo que ha sido poca y no nos ha preparado. Los colegios y muchas universidades no nos están preparando o están preparando a la gente para un mundo que ya no existe. Entonces, es muy difícil desde ahí poder empezar a cambiar la concepción de los paradigmas de lo que era un supervisor o un profesor ahí y permiso para pararme y hacer todos esos procesos que estaban neteados netamente con ese proceso que nació en la parte industrial. Con respecto a lo que pasa en Cordevex, yo como coach de la empresa tengo el privilegio de tener una mirada externa desde la frontera para mirar cómo es lo que está pasando desde fuera, integrarme adentro de la empresa con los procesos que están pasando ahí en el híbrido. Y ha dado buenos resultados porque las experiencias nos han mostrado que en base a algo que ha salido aquí en varias de las charlas, que uno de los pilares de este teletrabajo es confianza. Entonces hay que cambiar de formas de pensar, hay que innovar en las formas de pensar, hay que generar nuevos inputs para que los resultados sean en base a esa confianza los esperados. Y dar la posibilidad, además de que dentro del trabajo, también lo mencionaron aquí maravillosamente en una de las charlas, la posibilidad de dar espacios para que la gente aprenda y tenga la proactividad necesaria para ir desarrollando sus propios talentos dentro de la empresa. Y eso es maravilloso cuando empieza a explotar la creatividad. Que ha sido una experiencia notable desde ese punto de vista en el concepto híbrido y en el concepto presencial que hemos tenido. Me voy a apoyar, Fernando, en lo que mencionaste recién de confianza, porque mañana vas a hablar de eso. Sí, te lo dejó pero votando, así que hay que buen pase, buen pase. Tomar esa pelota. Entonces, ¿cuál es el rol de la confianza en este proceso de lo híbrido y de lo remoto? Muchas gracias. Digamos que la confianza, para empezar, la definimos como eso que hago en automático que me permite decidir cómo reaccionar en base a mi experiencia anterior. Suena raro, pero es exactamente lo que haces ante un semáforo. ¿Sí? Mirás el semáforo, calculás automáticamente dónde estoy, cómo funciona acá y te animás o no a cruzar. En mi país, no cruces. Acá, seguro que sí. ¿Ya? Eso es confianza y eso es lo que te permite hacer en el mundo del trabajo, tomar decisiones, riesgos, innovar, aprender o no. Piensa en un segundo, cuando no confían y salen de una reunión, ¿qué hacen? Mandan la minuta, empiezan a hablar con todos los que estaban, le dicen yo creo que este no va a cumplir, te pones alerta, haces un montón de cosas ineficientes porque no crees en los acuerdos que sucedieron ahí, ¿no?
Y la confianza, aparte de ser un fenómeno que ocurre espontáneamente en todos lados, es parte de lo que hoy está siendo observado todo el tiempo y deseado todo el tiempo, ¿no? Estamos todo el rato hablando de confianza. Entonces estamos investigando esto hace rato, voy a hablar mañana, pero dos cosas. Cuando uno piensa en trabajo híbrido y piensa en diseñar el trabajo híbrido, el esfuerzo se lo lleva el jefe. La empresa decide, pero el que hace que ocurra de manera buena o no es el jefe del equipo. Y lo que tiene que lograr es que su equipo confíe. Porque si espera que funcione bajo el mecanismo del control que ocurría antes en la producción, no va a funcionar, ¿sí? Y por otro lado, al revés, cuando investigamos el fenómeno de la confianza, descubrimos que los ambientes de trabajo híbridos son por lejos los ambientes donde más se confía. Mucho más que el 100% online o teletrabajo y mucho más que el 100% presencial. Y cuando digo mucho más, es de verdad mucho, mucho más. 67, ¿Cuánto más? 74% de las personas que trabajan de manera híbrida le ponen nota 6 a 7 a la confianza, ¿ya? Versus un 57 y un 60 en los otros dos espacios. ¿Y por qué? Por varias cosas. Uno, porque si yo me tengo que poner de acuerdo con mi equipo para trabajar de manera híbrida, tengo que tener conversaciones que no son necesarias en los otros espacios. Si tú trabajas desde tu casa en cualquier parte del mundo, es más una conversación de autogestión y de cumplimiento que cuando trabajas en trabajo híbrido, que requieres que el equipo se conozca, se entienda las dinámicas y concuerde en cómo lo va a hacer. Déjame interrumpirte un poquito ahí, Natalia, para lo siguiente, porque yo creo que una cara del trabajo híbrido tiene que ver con la confianza, pero la otra cara es la desconfianza. Y creo que la necesidad de la jefatura y del liderazgo por tenerte 2 días o 3 días en la oficina, a mí me parece un tema de desconfianza, no de confianza. Es divertido que lo veas desde lo que pierdes, porque estás acostumbrado al 100% remoto, mientras la mayoría de nosotros lo ve con lo que gana, ¿no? Con los 3 días que está en la casa. Por algo estamos desde el 2016 hablando de esto, entonces. Sin lugar a dudas. Y es de cada uno. Yo creo que el trabajo, el encontrarnos, y no digo que tenga que ser 2 veces por semana, mis equipos trabajan 2 mañanas a la semana, y el que quiere y cuando puede. Digamos, no es ni siquiera obligatorio. Pero es que para puntualizar bien la pregunta, ¿qué piensas de esta idea de que el jefe pide ir a la oficina porque desconfía? Es que no creo que ese sea el único motivo para pedir ir a la oficina. Entiendo que algunos lo hacen y que necesitan controlar. Sin embargo, creo que es relevante el encontrarnos para marcar ritos y conocernos de manera de preservar la cultura, ¿ok? Y creo que eso es mucho más difícil desde el 100% online. Creo que un nuevo rol es como el hacedor de ritos, ¿no? El diseñador del encuentro, para que entre nosotros en ese encuentro surja un vínculo que es muy difícil 100% online. Y para eso encontrarnos. Sí. Hay tantas cosas que decir de este tema que... A ver, intentar ordenarme un poco. A ver, en primer lugar, yo creo que efectivamente para que el teletrabajo sea presencial, sea híbrido, o sea, para que el trabajo presencial, teletrabajo 100% o híbrido funcione, necesitamos hacer un cambio cultural, ¿ya? Yo creo que todos han hablado de la cultura, la confianza va asociada a eso. No nos olvidemos que en Chile el teletrabajo a nivel masivo, ustedes seguramente muchos de acá vienen con teletrabajo, Fabián lo dice, del 2016. Yo tuve la suerte de venir el 2018 a uno de los seminarios, ¿cierto?, de las conferencias, y que fue clave además para impulsar la ley de teletrabajo que empezó el 2018 a tramitarse, 2019 y se aprobó el 2020. Por lo tanto, ustedes vienen con esto hace tiempo. Pero el teletrabajo masivo en Chile fue el antipiloto de cualquier programa. O sea, cuando uno empieza un programa piloto, uno empieza de menos a más, ¿cierto? Y el teletrabajo en Chile fue todo lo contrario. En marzo, un viernes nos dijeron, el lunes nos encerramos y pasamos de que teletrabajaba el 1% de la población a que empezó a teletrabajar el 30% de la población. Y eso sin duda requiere un proceso de adaptación. Los grandes problemas que hemos tenido en materia de teletrabajo durante estos años no son que la ley quedó así o quedó asado, que le faltó esto, es por la falta de adaptación, porque cuando se estaba teletrabajando las personas innatamente tenían el computador prendido todo el día y no se desconectaban, entonces decían, siento que estoy trabajando más que antes.
¿Por qué? Porque antes cuando almorzaba, paraba para ir a almorzar, dejaba mi computador encendido o apagado, pero me iba, almorzaba, volvía, etc. Ahora almorzaba con el computador encendido, me acostaba con el computador encendido, pero ese es un tema cultural, ¿ya? ¿Y por qué toco eso? Porque cuando Fabián dice muy bien la desconfianza, y yo traduzco desconfianza de la jefatura en términos de los trabajadores están siendo menos productivos. Y eso se desvirtuó totalmente, ¿ya? O sea, los estudios que han habido desde el 2020 a la fecha, básicamente en época de pandemia, todos los estudios, al menos que yo conozco, los trabajadores no solo con teletrabajo no han sido menos productivos, al contrario, han mantenido o incluso han sido más productivos que lo que eran antes. Por lo tanto, yo creo que si el motivo para volver al trabajo híbrido de la jefatura es la desconfianza de que la persona no está trabajando o no está siendo productiva, creo que es un error. Si el motivo es generar equipos, si el motivo es que hay ciertos temas que tienen que verse en conjunto, creo que puede ser más entendible. Pero vuelvo a lo mismo, yo creo que esto no hay que hacer una regla general porque no todas las industrias, no todos los trabajos, no todos los oficios operan distintos. Y por eso yo creo que es tan importante esto. Ahora, a propósito del tema del trabajo híbrido, está la discusión, no sé si la han leído todavía, no, creo que no ha explotado suficientemente, la próxima semana va a estar, de un dictamen que salió hace 4 días de la Dirección del Trabajo. ¿Qué impacto está teniendo eso con respecto a la implementación del trabajo? Lo que pasa es que el dictamen que se salió ahora el 26 de agosto, si no me equivoco, dice que se prohíbe dentro de una misma semana mezclar trabajo presencial con trabajo remoto. En la práctica, lo que está diciendo ese dictamen, a mi juicio, y me hago cargo de lo que voy a decir, completamente ilegal el dictamen, creo que va contra la ley, contra el espíritu de lo que se legisló, y por lo tanto espero que se corrija, y si no va a haber que reclamarlo como corresponde. Lo que está diciendo ese dictamen, usted no puede tener, como tienen hoy día muchas empresas y muchos trabajadores, 3 días en la oficina, o 3 días en la casa y 2 días en la oficina. O usted está una semana completa en la casa, o donde esté teletrabajando, y después una semana completa en la oficina. Eso hace inaplicable el teletrabajo. Va contra algo que se ha promovido, que es la conciliación trabajo y familia. Si yo obligo a una semana completa a tener uno u otro sistema, ¿qué va a pasar en la práctica? Las empresas van a votar el teletrabajo, porque no les va a servir. Si hoy día la gracia del teletrabajo para los trabajadores y para las organizaciones es que permiten esta mezcla, ¿cierto? Como dice la NATO, no sé, trabajar presencial un par de días en la mañana y después teletrabajar en la casa en las tardes. Entonces, lo levanto como alerta porque yo creo que va a ser tema durante los próximos días. Ya en algunos grupos de recursos humanos ya están preguntando por el dictamen y ojalá se corrija porque creo que sería un error en términos de conciliación trabajo y familia y en torno a lo que se quiere del teletrabajo hacia el futuro. Sí, aquí voy a volver al caso de ustedes, pero para puntualizar en algo que dije al inicio, que tiene que ver con el lugar donde estamos. No olvidemos desde dónde está la conferencia y cómo conecta el trabajo remoto las oportunidades con el talento. Hay una premisa que tenemos en 9.5 que el talento está normalmente distribuido, ¿sí? Pero las oportunidades no. Con el trabajo híbrido no es que se permiten mucho el acceso a las oportunidades, porque exige de nuevo un punto donde las cosas pasan al menos en ciertos momentos. Y ayer lo decíamos, o sea, si yo tuviera que estar viajando, o sea, es impracticable. Entonces, en ese sentido, ¿cómo tiene esto un rol también para poder justamente desconcentrar, descentralizar? Y ustedes en ese sentido también lo han implementado y eso les ha permitido tener hoy talento distribuido a lo largo del país, en más de un lugar. En la medida que eso desaparece o que es necesario ir a un punto, no puedo tener ese talento disponible. Entonces, lo que pasa es que Natalia ha tocado un punto importante que es la cultura que se va manifestando a través de este cambio de paradigma. Nosotros entendemos el valor que puede llegar a tener el teletrabajo en términos productivos, pero también tenemos una bandera roja teniendo en cuenta que hay algunos aspectos del teletrabajo que tampoco es todo bueno. Hay que tener cuidado con lo que decía, cuando corto el límite de terminar mi trabajo a las 5:30, 6 de la tarde y desconectar el computador que es de teletrabajo y estoy viendo después a las 7 de la tarde en el computador tal vez una serie y me llega un mail y sigo trabajando a las 9, 10 de la noche. Problemas con el sistema musculoesquelético.
Entonces, la gente demasiado sentada empieza a perder la musculatura. Entonces empieza a afectarse todo un sistema. Nosotros hemos visto desde esta frontera que nosotros no podemos perder la combinación de estas cosas porque hay aspectos que son sociales que te da el trabajo presencial. Tomémonos un café. Oye, ¿cómo lo pasaste el fin de semana? ¿Qué pasó? ¿Y ahí qué prácticas tienen para incorporar a las personas que están en regiones con las que están en Santiago? Cada cierto tiempo nosotros nos juntamos. Esencialmente... Nos abrazamos, nos queremos. ¿Con qué frecuencia más o menos va la gente de región a Santiago, por ejemplo? O viceversa. Más o menos, en esta época, más o menos cada 4 o 5 meses. Ya en épocas, por ejemplo, de ahora de septiembre, octubre, que empieza más el clima bonito, intentamos generar algunos espacios donde podamos hacer alguna actividad outdoor, de integración, de amistad, de conversa, de una cosa que no sea necesariamente trabajo, sino que desde el aspecto social de cómo te está yendo, estamos trabajando juntos en un proyecto, tú estás en Valdivia, yo estoy en Santiago y nos conocemos, entonces nos conocemos a otra escala, a otra dimensión. Cuando y les debe haber pasado a muchos aquí, que cuán importante puede llegar a ser una secretaria para el trabajo de un equipo y cuando uno tiene unas buenas relaciones con esa persona, y esa persona tiene a un hijo enfermo y empieza a protegerla por ahí, empiezan a pasar muchas cosas de integración. Entonces, suele formarse una relación potente a nivel humano. Y ahí es donde queremos hacer la diferencia nosotros, porque el liderazgo que estamos tratando de implementar en esta cultura es la cultura a escala humana. Súper. Vamos a mezclar dos cosas, pero quiero aprovechar los datos que tú tienes también del estudio de lo híbrido, que apunta, y esto nos sirve también conocer como más transversalmente en otras industrias cómo ocurre, pero conectándolo con lo distribuido, ¿no? Porque aquí hay un trabajo no híbrido, sino distribuido. La importancia de ese contacto social es relevante, el contacto emocional, y tú quizás nos puedes también complementar, Natalia, con eso. Los equipos que son 100% remotos, hemos aprendido aquí en esta experiencia 8 años, se juntan presencialmente, como ustedes bien son un ejemplo de eso, también, porque entendemos aquí cuando estamos en favor del trabajo remoto y decimos que el trabajo híbrido es un retroceso, no queremos decir que no queremos vernos en persona, no es el caso, porque sabemos, de hecho es una conferencia sobre también estos temas, donde nos juntamos en persona porque sabemos lo importante que es. Entonces, ¿cuán importante es? ¿Qué han visto ustedes de ese punto? Y luego también, dos preguntas. ¿Qué, como dirías tú, son los principales insights que encontraron ahora en otras industrias sobre el trabajo híbrido? Déjame partir diciendo que no hay recetas mágicas, ¿ya? Y creo que vos sos un buen exponente de eso, ¿no? No hay recetas mágicas porque hay un para qué y hay personas que somos todos distintos. Por lo tanto, lo primero que diría es cuáles son los resultados que querés obtener y con quiénes, y diseñemos entonces en torno a eso. ¿Nosotros qué descubrimos? Descubrimos primero que en Chile, cuando uno hace la evaluación de todas las experiencias de la pandemia hoy en metodologías de trabajo, se distinguen 3 niveles de madurez distintos, ¿no? El primero es cuando estamos pegados en resolver lo higiénico, que nos tocó a todos a la fuerza en la pandemia, pero que nosotros decimos, ahí no estábamos teletrabajando, estábamos trabajando de emergencia, en nuestras casas, encerrados, eso no es teletrabajo, ¿vale? El diseño es lo que te lleva a hacer el teletrabajo. Y en la fase inicial, yo siempre lo digo, no porque esté Fernando acá, la clave está en lo normativo y legal, y en Chile tuvimos la suerte de que este buen hombre y un equipo habían trabajado en pos de eso, para que tuviéramos una ley de teletrabajo. Por supuesto, nadie se imagina una pandemia porque hubiera sido absurdo que alguien lo hiciera en ese momento, pero créeme que partimos muy avanzados con respecto al entorno en el que estábamos. Después, la segunda etapa tiene mucho que ver con la gobernanza de esto, ¿no? Cómo nos vamos a organizar para teletrabajar. Y ojo que el trabajo híbrido, yo también lo considero cuando hay trabajadores que están full remoto, porque, por ejemplo, tienen los talentos distribuidos en el mundo, y otros que tienen que ir presencial, porque es un mecanismo de diseño de la empresa, no del trabajo de una persona, ¿no? Y puede haber trabajos que son 100% presenciales y no se puede hacer nada y la flexibilidad pasa por otro lado, y talentos que los tienes distribuidos en el mundo y que están trabajando 100% remoto. Y eso es parte de tu diseño, ¿no? Y en la tercera fase, que es donde todavía hay muy poco,
construido, y seguramente acá están muchos de los representantes de eso, tiene que ver con cuando somos capaces de instalar full un diseño de metodología de trabajo acorde a lo que quieres conseguir, entendiendo todas las posibilidades, y sos capaz de reimaginar las posibilidades. Y ya no te ordenas por lo que venía pautado desde antes, sino piensas en los resultados y diseñas el mejor camino. Y entonces puedes incluir talentos que están distribuidos en el mundo, puedes incluir talentos que no tenían ni una posibilidad de ir al mundo del trabajo antes de tu diseño, ¿no? Ya sean porque no pueden salir de su casa, ya sean porque están cuidando, ya sea porque viven lejos, ya sea porque no les interesa. Y estar disponibles a trabajar algún día a la semana, pero nada más. Y sobre todo en el mecanismo de organizarse, Fabián. ¿Qué pasa si imaginamos mecanismos para trabajar en donde los talentos se congregan en torno a objetivos, pero súper acotados en el tiempo, por ejemplo? O traes experiencias mundiales o visitas, cosas que no estaban incluidas en la manera tradicional de hacer empresa. Yo creo que ustedes son afortunados, están en el borde, son los que son pioneros, llevan 8 años hablando de esto. De ustedes aprendemos para llevarlo a otros espacios, pero creo que hay espacio para reimaginarlo en cualquier empresa. Aunque no puedan salir de la fábrica, hay espacio para reimaginar la manera de habitar la fábrica también, ¿no? Súper. Y ahí, volviendo a lo normativo, que es tu especialidad, ¿cómo estamos, dirías tú, con respecto... el problema de regular es regular como para el pasado, para el presente versus para el futuro, ¿no? Sí. Entonces, de cara al futuro, si pensamos en incluir las necesidades prospectivas que tenemos, ¿cómo es eso, no? Y déjame dar un poquito más de contexto a esa pregunta, porque necesitamos conectarnos, ¿sí?, a otros países, sí, ¿sí?, en esta distribución de las oportunidades. Y hoy día, de hecho, uno de los talleres que hubo ayer, que dio Nico, sí, era cómo trabajar para Estados Unidos de buena manera. Sí. Y tenemos un montón de ahí complejidades y hay que, no sé, entonces, hoy día en el trabajo híbrido, distribuido y remoto, también hay vacíos y complejidades con respecto a que represente cómo realmente ocurren las cosas versus la legislación que tenemos. Entonces, sí. Bueno, el mundo laboral no es ajeno a algo que nos pasa mucho en nuestro país, que la legislación siempre llega tarde, ¿cierto? Y terminamos regulando cosas cuando ya en verdad no es necesario regularla, o la regulamos pero ya queda obsoleta. En el caso del teletrabajo, el teletrabajo no existe en Chile gracias a la ley de teletrabajo, existía de antes, pero existía a un nivel mucho más micro, por así decirlo, y no regulado. Claramente la regulación del teletrabajo a partir de la ley que entró en vigencia el 2020 y coincidió con la pandemia. Muchos creen que la ley de teletrabajo en Chile se hizo por la pandemia. No fue así, la ley se empezó a tramitar en el 2018. Vuelvo a decir, en esta conferencia del 2018 hicimos, por así decir, el lanzamiento del proyecto de ley, la tramitación. Esta comunidad fue muy activa en la aprobación incluso de la ley. Y tuvimos la suerte que la ley entró en vigencia el 1 de abril del 2020, 2 semanas después de que nos habían mandado todo a cuarentena. Y eso hizo que muchas personas pensaran que era por la pandemia. Pero sin duda, ahí hay un desafío. Ahora, la ley chilena tiene limitaciones, pero pensemos que la ley chilena lo que hace es regular un marco. Es imposible a través de una ley regular el caso a caso. Y por eso es que es tan importante la cultura. Efectivamente, la ley chilena establece un marco regulatorio y permite el teletrabajo 100% o el modelo híbrido o cualquiera de esos, ¿ya? Y son las partes, obviamente, los trabajadores, las empresas, las organizaciones, las que van a tener que ver a cuál sistema se adaptan. Ahora, la ley chilena fue pionera no solo en Chile, fue pionera en Latinoamérica, a propósito del tema que tú señalas de otros países. Con orgullo o no, podemos decir que la ley argentina, que la ley uruguaya y que la ley de, no me recuerdo qué país, de Centroamérica, de teletrabajo, nos copiaron. O sea, hay un copy-paste de varios artículos, ¿ya? Ni siquiera cambiaron la redacción, ¿ya? Para bien o para mal. ¿Por qué? Porque vieron que Chile efectivamente fue pionero. Ahora, hay cosas que mejorar. Por ejemplo, hoy día la autoridad laboral en Chile no permite el teletrabajo desde el extranjero, lo que a mí me parece un error. Si tú hoy día trabajas en una empresa en Chile y tú te quieres ir a vivir a Estados Unidos, a España, a Argentina, a donde sea, y tú quieres seguir teletrabajando para tu empresa en Chile, de acuerdo a la autoridad chilena, no se puede, no es teletrabajo. Lo que me parece un error, porque es no reconocer que las formas de empleo cambian,
que estamos en un mundo cada vez más globalizado y donde a lo mejor personas que se desempeñan en empresas en Chile quieren prestar servicios desde otro lado. Por lo tanto, yo creo que estamos al debe todavía en algunos temas y sin duda eso es un desafío hacia adelante. Bien. Queremos incorporar también a las personas que nos acompañan con sus preguntas para también hacerles parte de la conversación. Así que les invitamos a hacer preguntas y yo parto con la primera, ya que recién lo acabo de anunciar. ¿Sí? Ya. Pero va el micrófono y mientras tanto parto con cómo hacer que esto funcione, esta modalidad de trabajo, y lo conecto con lo que mencionaste desde el liderazgo. Lo que hemos aprendido también es que el liderazgo es lo que habilita que esto funcione y es responsable del diseño, su ejecución, implementación, la confianza, etcétera, el contexto que ponen. ¿Qué destacarías ahí como habilidades claves para hacer que esto funcione? Sí, yo creo que el líder se lleva, o el jefe se lleva el gran peso de esto. Lo primero es que a nadie le enseñaron a tener las conversaciones que nos obligó a tener la pandemia y el trabajo híbrido. Entonces, tenemos que aprender a hablar de resultados y no de procesos. Tenemos que hablar de cómo nos coordinamos, tenemos que hablar de la vulnerabilidad de los equipos, tenemos que distinguir lo que se puede hacer sincrónico de lo que se puede hacer asincrónico. Tenemos que ser capaces de detectar qué puede ser un mail, qué puede ser un WhatsApp y qué tiene que ser una reunión, que nos ha ido pésimo. Por favor. Nos ha ido pésimo, ¿no? No funciona. Pero porque no sabíamos. No sabíamos. Entonces tenemos que aprender a coordinarnos en base a todo esto. Y perdón, ahí te invito por algo que dijiste, ya te incorporo, pero tú hablaste que es un problema cultural y los problemas culturales, ¿cómo desde lo normativo no nos hacemos cargo? Entonces, sí, no pasa nada con... Cuesta, porque en Chile estamos acostumbrados... No puedes forzar a los jefes por una ley de que se pongan más razonables, ¿no? Sí, en Chile los cambios culturales llegan generalmente empujados por cambios legales. Y les voy a dar es así, o sea, les puedo dar un par de ejemplos. La ley del tabaco, hace mucho tiempo, ¿cierto? Se comentaba, oye, en lugares públicos no fumemos, ¿cierto? En este mismo salón no se fume. Pero no nos olvidemos que hace 10 años atrás, 15 años atrás, se fumaba en los aviones, se fumaba en los cines, se fumaba en el estadio, en esta misma sala de conferencias seguramente se fumaba. Tuvimos que tener una ley que prohibiera fumar en determinados lugares para que hiciéramos el cambio cultural. Y hoy día a nadie se le ocurriría fumar acá en este salón. La ley de inclusión laboral de personas con discapacidad. El cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad. Tuvimos que tener una ley que nos obligara. La ley de inclusión laboral de personas con discapacidad. ¿Hace cuánto existe la Teletón en Chile? ¿40 años o más? Y siempre se habló, incorporemos las personas con discapacidad. Que las empresas la incorporen, ¿cierto? Tiene muchos beneficios, hay un tema social. Pero tuvimos que tener una ley de inclusión laboral de personas con discapacidad que entró en vigencia en el año 2018 para que las empresas empezaran a sumar a personas con discapacidad. O sea, en Chile se habla mucho de los temas culturales, pero lamentablemente el cambio cultural no lo hacemos solos. Siempre lo hacemos obligados por una ley. Y después que la ley ya está, como que la cosa se relaja y como que las personas como que asumen eso y lo empiezan a hacer. Y en teletrabajo yo creo que la ley de teletrabajo te da el marco, pero efectivamente hay conductas que hay que corregir. El tema de la desconexión, el tema de los tiempos de trabajo, etcétera. Y eso es un tema que tenemos todavía queda tiempo por seguir avanzando para estar en régimen. Es una ley de jefe razonable. Yo tenía dos preguntas. Es que además los cambios culturales son lentos, son muy demasiado lentos. Entonces, yo creo que hay que también atreverse a equivocarse. Bien. O sea, Disculpa, de todas maneras. ¿Quiero tomar la pregunta? Mi pregunta más que, bueno, ahora ya respondió legalmente mi primera pregunta, pero ahora la segunda es más por el lado social. Yo trabajo remoto hace muchísimos años, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en los equipos cuando son híbridos? ¿Qué pasa con los celos dentro de los equipos? Por ejemplo, la persona que está trabajando, bueno, legalmente queda claro que no puede estar trabajando desde la Costa de Marfil para Chile, pero no sé, el que está trabajando en la playa durante el verano y mientras versus el que está en la casa. ¿Cómo solucionar esos problemas en los equipos híbridos? Porque existen los celos, somos personas. ¿Cómo lo gestionan de repente ustedes, esa diferencia en lo híbrido? Porque Jonathan trabaja hace mucho, pero cuando hay equipos presenciales y remotos, parece que hubiesen diferencia en la categoría del trabajador a veces, ¿no? Entonces... Básicamente por un nexo. Es lo que te decía yo al principio, el nexo que está adentro de la empresa en relación a la formación de los equipos.
y ese normalmente hoy día suele ser el que está en la frontera mirando desde afuera los fenómenos que pasan adentro para coordinarlos y poder generar el propósito común de los resultados que se necesitan en los proyectos que se necesitan. Solo agregar que una de las dificultades que tiene el trabajo híbrido es que no invisibilicemos al que está en trabajo remoto, ¿no? Y un poco por torpeza, sí, no, te juro que lo digo en todas las causas, no es porque estás acá, pero un poco por torpeza del jefe, que es más fácil asomarse y decir necesito ayuda, o estar inventando un nuevo proyecto y llamar a los que están visibles nomás, y otro porque nos cuesta entender cuándo llamar, cuándo no, cuándo convocar al que está afuera, pero sí. Y por otro lado, por los que están obligados a ir, tienen un sesgo muy negativo hacia los que pueden teletrabajar. El telepantufla, se lo escuchó mucho, y es aquel que tuvo que ir a la fábrica y odió a los que tuvimos el privilegio de quedarnos en la casa, ¿no? Entonces, ¿cómo volvemos a poner en valor cada uno de las metodologías de trabajo y cómo hacemos para no invisibilizar al que está lejos o parte de los desafíos? ¿Otra pregunta? Sí. Primero agradecer la conversación, está muy entretenida, muchas gracias por todas esas visiones. Y quería preguntarles, a partir de la experiencia que tuve con mi equipo, siento que el trabajo remoto también ha beneficiado muchísimo a las mujeres, especialmente a las mujeres en etapa de lactancia, en etapa de crianza. No sé si legalmente o con los estudios que han hecho han logrado identificar el impacto del trabajo remoto y de los beneficios que podría traer a las mujeres. Sí. Yo voy a hablarte de uno desde la experiencia que nosotros hemos tenido. Y esto pasa mucho con las mujeres en un mundo laboral normal, mucho más que los hombres. Cuando tienen peques, cuando los niños están creciendo, existe un sentimiento muchas veces de culpa por tener que trabajar mucho para llegar con poco tiempo. Y esa culpa es muy peligrosa. Por lo tanto, hay que trabajarla mucho para que, y ese es un beneficio que hoy día tienen las personas cuando están en la casa, generando lo que estábamos viendo que está cruzando esta conferencia, que es el bienestar. Bienestar en tu casa, con tu familia. Pero hay que tener un cuidado con eso porque hay que mirarlo desde distintos ángulos para que estas emociones destructivas no penetren en los resultados finales de las personas. Sí. Mira, yo quiero complementar eso. A ver, 100%, el teletrabajo ha beneficiado a las mujeres, pero caemos en otra cosa que es súper injusta para las mujeres, que es obligarlas, por así decir, a seguir trabajando desde su casa y a su vez hacerse cargo de las responsabilidades familiares. Porque como que se asumiera que mientras está en la casa y teletrabaja tiene que seguirse haciendo cargo del resto, ¿ya? Y eso demuestra otro problema que tenemos en Chile, que es más grave que todo lo que hemos conversado, que es la ausencia de corresponsabilidad. La corresponsabilidad del reparto equitativo en las labores domésticas y las labores de cuidado. En Chile, el 97%, este es un dato bien brutal, el 97% de quienes no trabajan remuneradamente, y subrayo remunerado porque el trabajo doméstico es trabajo, pero el 97% de quienes no trabajan remuneradamente por razones familiares permanentes son mujeres. ¿Qué pasó en la pandemia? Cuando en la pandemia, cuando vemos las estadísticas y vemos que la tasa de participación femenina cayó así, en picada, y la tasa de participación de los hombres cayó pero menos. La de la mujer cayó 10 puntos, que fue un retroceso de una década. La de los hombres cayó 3 puntos. ¿Por qué esa diferencia? Porque cuando cerraron las escuelas, los jardines, los colegios, ¿quiénes tuvieron que quedarse en la casa a cargo de los hijos? No solo de los hijos, de las personas enfermas, de los adultos mayores, las mujeres, porque eso demuestra la ausencia de corresponsabilidad y entramos en otro discurso distinto, ya otra discusión, que es que sin corresponsabilidad no vamos a tener equidad de género. Ahora, dicho eso, y dicha esa injusticia, porque yo creo que es injusto, efectivamente, en un escenario intermedio, el teletrabajo viene a beneficiar a esas mujeres que de lo contrario no tendrían la opción de trabajar, ¿ya? Y por eso que el teletrabajo, cuando yo dije al principio cuáles son las virtudes del teletrabajo, seguramente tiene muchos defectos, pero yo siempre me enfoco en las virtudes, me tocó tramitar la ley, así que la defiendo. Uno dice es un tipo de empleo inclusivo, y es inclusivo no solo por los ejemplos que se han dado acá de trabajar de regiones, es inclusivo porque permite que sectores que de lo contrario no podrían trabajar, trabajen. Mujeres, jóvenes, ¿cierto? Permite que los jóvenes a veces estén en sus ratos libres, en las ventanas de la universidad o en el centro de formación técnica o el instituto, trabajando. Personas con discapacidad, y por tanto ayuda y fomenta ese tipo de empleo. Las estadísticas así lo demuestran. Recordemos que hasta hoy día es, primero, hasta ayer, 31 de agosto, teníamos la ley de alerta sanitaria por el COVID-19,
en que las madres y padres con hijos en edad preescolar podían tener la opción de teletrabajar. Eso se acabó ayer, ¿ya? ¿Por qué? ¿Y por qué ustedes dirán, por qué la autoridad se preocupó de eso? Porque efectivamente sabía que si no daban esa opción, esas madres y padres en menor medida, pero principalmente mujeres, iban a perder su fuente laboral y por tanto iban a tener un perjuicio. Entonces, sin duda fue un avance, pero nos esconde un poquito el problema más de fondo que es el tema de la corresponsabilidad. Vamos con la última pregunta. Muy buena Hola. respuesta, Fernando. Hola, yo les quería pedir un poco la opinión que tienen ustedes. Pasa que, bueno, yo trabajo remoto hace un par de años, como desde la pandemia, como casi todos quizás, o la mayoría. Y me encanta, ojalá nunca volver a una oficina, pero igual extraño algunas cosas que se daban en la oficina, como el water cooler, así como la conversa que se da con los compañeros cuando uno va a tomarse el café, pero no tanto por la conversa y la interacción social, sino más bien por la generación de nuevas ideas o proyectos o creatividad que se daba en ese espacio. Y Natalia mencionó hace un rato el rol del hacedor de rituales. Yo como que he intentado hacer un poco eso en el lugar donde trabajo, por medio de los canales digitales que tenemos, y no me ha funcionado. Como que intento abrir discusiones, como los hacíamos en el cafecito, y no me ha funcionado. Entonces quisiera saber de repente si ustedes tienen alguna opinión de cosas que se podrían hacer para incentivar más, o claramente de repente yo estoy haciendo mal ese rol y hay algo más que puedo hacer para... Sí, yo puedo aportar un poquito ahí. Esta conferencia la organizamos principalmente remoto, con Nela que está tomando el micrófono, fuertemente. Y hicimos un montón de cosas ultra creativas y muchas cosas al pasar. Y creo que algo que es súper necesario en los equipos remotos, lo pongo esto de ejemplo porque lo que tenemos aquí, estamos viéndolo, el efecto, es la intención de continuar. Y para eso te tiene que importar y tiene que haber una conexión con lo que estás haciendo y una disposición e intención a avanzar en la conversación. Cuando eso se fuerza, cuesta mucho más que en presencial. En presencial, obviamente, como que generas una instancia de brainstorming, pero no sé, nos mandamos audio, escribíamos, hablábamos, teníamos un montón y de repente empezaron a salir cosas. Entonces, creo que la intención es clave, también que te importe y generar instancias hasta encontrar la que funciona. Eso es lo que podría decir muy rápido, porque estamos en el tiempo, pero tú puedes agregar. Déjame decir como en breve algunas cosas. Lo primero, una de las cosas que seguramente extrañas es la conversación informal de pares improbables. El que te topabas en el café, pero que no está en tus reuniones. ¿Ya? Y eso también se puede intencionar. ¿Cómo? Haciendo reuniones al azar entre todos, o armando reuniones masivas y mandando a grupos improbables a la gente con una consigna. ¿Para qué? Para fomentar la conversación no estructurada, la que no tiene un objetivo específico. Segundo, lo que está contándonos Fabián recae sobre un vínculo que ya estaba construido y sobre ese están poniéndole arriba la capa de la creatividad, la conversación asincrónica, todo lo demás. Entonces, lo que necesitas en el espacio del remoto es construir vínculos, conversaciones ahora personales, ¿sí? Hacer reuniones, pero para conocernos, con ejercicios que tengan que ver con conocernos, para que después funcione el WhatsApp, la idea, lo creativo, sobre algo ya construido. Esas dos cosas yo creo que ya avanzas algo. Buenísimo. Oye, muchas gracias por la conversación. Muchas gracias. Bien.